Se abre la sesión. El acta de la sesión número 13 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 14 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura, la señorita secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Comisión del Mercado Financiero aportando antecedentes adicionales sobre los puntos relevados por la Contraloría General de la República en su informe 495 del año 2023. Propuesta de conclusiones de los diputados Javiera Morales, Boris Barrera, Karen Medina, Raúl Soto, Luis Maya, Erika Ñanco, Miguel Millado, Juan Carlos Beltrán y el presidente. Reemplazo para la presente sesión del diputado Luis Maya por el diputado Alejandro Bernales y un reemplazo de la diputada Erika Ñanco por la diputada Daniela Chicardini. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra respecto de la lectura de la cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Bueno. La presente sesión tiene el propósito de discutir y de votar las conclusiones y proposiciones que se hayan presentado. Así es. Ofrezco la palabra. ¿Me permite? Sí. Nosotros recibimos solamente una propuesta de conclusiones y recomendaciones suscrita, como dijo la señorita secretaria, por las diputadas doña Javiera Morales, don Boris Barrera, don Karen Medina, don Raúl Soto, don Luis Maya, Erika Ñanco, Miguel Mellado, Juan Carlos Beltrán y Daniel Manucheri. Sería oportuno determinar si se va a hacer una votación única respecto a estas conclusiones y proposiciones, no habiéndose presentado otras, o se va a abrir una discusión sobre el particular. Entendemos que en la elaboración de este informe del trabajo de la comisión ha sido desarrollado de manera colectiva por varios diputados integrantes. Podemos abrir una discusión al respecto. Si gusta podemos leer el informe. Si quiero lo puedo leer yo. Ya, perfectamente. Solamente la parte de recomendaciones en adelante, porque la parte considerativa ya fue entregada el día viernes al chat de la comisión. Sí. Bueno, solo alguna... Si empezamos a leer todo, nos demoramos más de 2 horas. Sí. La parte de la resolución. Ya, vamos a leer la parte resolutiva nomás. Resolutiva, sí. Y algunas situaciones que no... Recomendaciones para... Sí. Algunos antecedentes importantes también voy a leer algunos pequeños párrafos importantes de la declaración que nos parece significativa. Que puedan también ser conocidos. Voy a leer solo la última parte de la parte considerativa, que me parece relevante en el informe. De tales hechos descritos, dice el informe finalmente, de tales hechos descritos por los intervinientes en esta comisión, se puede identificar que el señor Hermosilla durante largo tiempo se vendía como un gran penalista. Entonces cualquier persona podría pensar que sus juicios eran ganados justamente por su pericia como penalista. Sin embargo, de a poco hemos ido sabiendo que más que un penalista era un operador del Poder Judicial. Finalmente, esta comisión pudo llegar al convencimiento que son evidentes la falta de la probidad del señor Hermosilla. Su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para el país, como la Policía de Investigaciones, los Tribunales de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos. Por tanto, los antecedentes de esta comisión serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. También, dentro de las cosas relevantes, es que se concluye que acá se han generado verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencia para acceder a información relevante e incluso reservada en ciertos casos para favorecer a clientes y personas que no eran clientes del señor Hermosilla. Y respecto de
la influencia en el Poder Judicial también se concluye además de manera, él ha incidido de manera activa en el nombramiento de altos cargos y magistrados en la Corte Suprema y Corte de Apelaciones, lo cual ha sido ratificado por declaraciones tanto del ministro Matus como el ministro Ulloa, quien señaló que Hermosilla habría sido quien habría influido en su nombramiento y que le enviaba todas las mañanas incluso poemas en agradecimiento. La condición de abogado litigante y gestor de los nombramientos de altos cargos de altos magistrados pone en riesgo la objetividad de los tribunales de justicia al momento de conocer causas donde el señor Hermosilla participaba. Asimismo, el hecho de ser visto dentro del Poder Judicial como alguien capaz de influir en el nombramiento del Poder Judicial puede generar una ventaja desleal. En esta materia y dentro del ámbito de sus competencias, esta comisión investigadora además recibió antecedentes respecto a los contratos. Respecto de las recomendaciones, 1. Dado los antecedentes aportados por los Ministerios del Interior, Ministerio de Defensa, Salud y Transporte, esta comisión acuerda remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa de Estado a fin de que puedan revisar las contrataciones realizadas al señor Hermosilla e indicar si se ajustan a derecho en tiempo y forma y si los servicios fueron efectivamente prestados. 2. Solicitar a la Comisión para el Mercado Financiero que informe respecto al resultado de la investigación interna que realizó, la identificación de funcionarios involucrados en la entrega de información, las sanciones administrativas aplicadas respecto de los responsables. 3. Respecto al Servicio de Impuestos Internos, esta comisión investigadora sugiere lo siguiente: modernización de los procedimientos y habilidades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos, con la necesidad de una inversión dirigida al fortalecimiento de las unidades especializadas en faltas y delitos de carácter tributario. Se debe regular de manera más estricta los procedimientos de fiscalización que desarrollan, especialmente cuando se involucran altas sumas de dinero donde, por ejemplo, los jefes de la DEPAP hagan la consulta a su superior jerárquico, para no dejarlos con el margen de acción que actualmente tienen sin ninguna supervigilancia en sus decisiones. Fortalecimiento de programas de formación de jefatura del Servicio de Impuestos Internos para promover liderazgos que mantengan una cultura de la probidad al interior de sus equipos. Reforzar los sistemas de información del Servicio de Impuestos Internos. Hoy existen 3 sistemas: uno para los reclamos presentados ante los tribunales tributarios y aduaneros, otro para la reposición administrativa voluntaria, la RAV, y revisión de la actuación fiscalizadora, la RAF, y otros vinculados con la administración de giros, de modo tal que puedan conversar entre sí mediante un campo o una llave que permita asociarlos, lo cual haría más eficiente los procesos. Pedir que informen respecto de los resultados de la auditoría interna que instruyó realizar la Contraloría General de la República respecto de los procesos RAF en la Dirección Regional Santiago Oriente, porque como indicaron los propios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, sabíamos que era una responsabilidad extrema la que se le entregaba. Otra situación problemática dice relación con la falta de limitación en los medios de impugnación en sede administrativa, porque tienen un derecho indiscriminado a ejercer reclamaciones administrativas. Es un problema que se mantiene plenamente vigente y además los fiscalizados, contribuyentes, no asisten a la primera etapa administrativa de fiscalización. Es justamente ese modus operandi que los abogados que se dedican a tramitar este tipo de causas aprovechan. Es en esta etapa donde se ve una de las fragilidades en el proceso de fiscalización que desarrolla el servicio. Además, es demasiada responsabilidad para una sola persona, más cuando se trata de materias con tanto dinero involucrado. Una sola persona no puede hacerse cargo de esa revisión, sin fiscalización de un superior. Por ello, se propone eliminar RAF y establecer un recurso administrativo único para la revisión de las acciones de fiscalización, con un plazo máximo de presentación y por única vez dentro del plazo de reclamo y sin la recepción de nuevos antecedentes. Se solicita de manera expresa al Servicio de Impuestos Internos que informe el nombre y cargo del funcionario que decidió enviar el proceso de revisión del señor Sauer a la Dirección Regional de Santiago Oriente, en qué fecha y qué medidas se aplicaron respecto de ese funcionario. Además, es urgente implementar mecanismos de mejoramiento de la trazabilidad
en las distintas etapas del proceso de fiscalización y definición de puntos de control para implementar alertas en tiempo real y oportuno, cuando se generen situaciones fuera de las definiciones institucionales. 4. Respecto a la revisión del proceso de designación de jueces en todas las instancias. En la actualidad, dicho proceso tiene espacio de arbitrariedad y opacidad que no aseguran la independencia de los jueces tanto a nivel interno como externo, afectando severamente la legitimidad del Poder Judicial chileno. Para esto, se necesita revisar un sistema de contrapesos que permita mejorar la transparencia, la colaboración entre poderes del Estado y que permita privilegiar las carreras judiciales por sobre otros antecedentes. Se sugiere con respecto a esto revisar la creación de un Consejo para la Magistratura, impulsado legislativa y constitucionalmente en más de una oportunidad en nuestro país y que permite separar lo jurisdiccional de lo administrativo y económico, mejorando la eficiencia del Poder Judicial y aumentando sus niveles de independencia interna. Respecto al funcionamiento y atribuciones del Colegio de Abogados, se recomienda promoción de una reforma constitucional que contemple la colegiatura obligatoria para los colegios profesionales, como también otras mejoras normativas que permitan estandarizar los procesos disciplinarios en los colegios y aumentar sus facultades investigativas y de sanción, como forma de resguardar correctamente el desarrollo profesional ético. Es necesario poder revisar su regulación e implementar una jurisdicción universal en los tribunales éticos de los colegios, es decir, que tengan también la facultad de juzgar a profesionales no colegiados e incluso que puedan cancelar los títulos profesionales en caso de infracciones graves. 6. Velar por el cumplimiento del Decreto Supremo número 83 del año 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos. 7. Ampliar las facultades normativas de control de la Contraloría General de la República respecto de la Comisión para el Mercado Financiero, dado que la Comisión solo puede ser fiscalizada por la Contraloría exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de sus gastos, excluyendo los ingresos. En las cuentas de ingresos se contemplan las multas, pero dado la situación normativa, no es posible fiscalizar. 8. Aumentar la dotación de la Contraloría General de la República para efectos de incrementar la capacidad de realizar más auditorías, lo que implicaría llegar antes a situaciones que son contrarias a derecho y eventualmente obtener la reintegración de recursos si procediera. 9. Revisión de la modalidad del otorgamiento de patentes comerciales por parte de las municipalidades con el propósito de tender a una mayor coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero y otras instituciones y poder, mediante ello, reportar hallazgos. 10. Fomentar el registro de los municipios en la UAF para que puedan reportar operaciones sospechosas. De 345 municipalidades, solo 76 se encuentran registradas. 11. Aumentar la dotación de la UAF, que tiene un máximo de 83 personas, considerando que es el organismo clave en el ámbito de preparación de información de inteligencia financiera, que se inicia con reportes de operaciones sospechosas. 12. Apoyar proyecto de ley de inteligencia económica. Una de las iniciativas más importantes es ampliar la facultad que tendría la unidad de análisis financiero para obtener levantamiento del secreto bancario, incluso a nivel administrativo. Para levantar el secreto bancario con el procedimiento que en general está establecido en nuestra institucionalidad, que es a través de la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero se ha observado dificultades en el siguiente sentido. Cuando la operación es reportada por un banco, el banco entiende que está liberado de su obligación de no comunicar información relacionada al secreto bancario cuando envía el reporte, pero no puede enviarlo y cumplir con esa obligación
si no se levanta el secreto bancario. La judicialización demora o ralentiza los procesos de inteligencia. La Corte Suprema el año pasado emitió un informe positivo cuando fue consultado por el Senado a propósito de este proyecto de ley, en términos de reconocer también esa facultad como un elemento clave para la mayor efectividad de este sistema. 13. Ampliar la gama de sujetos obligados a declaración de patrimonio e intereses. 14. En delito de corrupción, fortalecer aquellas técnicas de investigación establecidas en el Código de Procedimiento Penal, como la delación y la cooperación eficaz. 15. Reforzar las facultades para establecer el deber de reserva en investigaciones penales. Actualmente el artículo 182 del Código Procesal Penal solo permite su prórroga por 40 días. El secreto es una herramienta absolutamente vital y relevante en el desarrollo de las diligencias de investigación, desde el momento mismo en que tenemos que proteger a la víctima o dar un golpe precisamente a la ruta del dinero. 16. Publicar la ley 21.592, denominada Estatuto del Denunciante, porque va a dar cuenta de un mayor número de denuncias. Es un mecanismo que los empleados públicos deben conocer, de manera que quien tenga miedo de denunciar se sienta amparado y protegido por la ley. 17. Aumento de la dotación de fiscales. Hoy en día los fiscales tienen 1.200 causas per cápita. Por tanto, tienen una carga laboral en materia de investigaciones. Leía las conclusiones. Se ofrece la palabra respecto del informe. Diputado Mellado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, unos detalles. No sé si efectivamente son 1.200 causas o 1.800, porque las asociaciones fiscales hablan de 1.800 causas por fiscal en promedio. Entonces no sé el dato exacto, pero por ahí anda. Son demasiadas causas por fiscal en este momento, en promedio. Lo segundo, creo que tenemos que dar un paso más en el punto 7, 8, 10. Creo que y nosotros proponer proyectos de ley, porque efectivamente ampliar las facultades normativas de la Contraloría es una ley. Entonces podríamos nosotros, como conclusión, presentar ese proyecto de ley para que efectivamente la Contraloría tenga la posibilidad de meterse a los ingresos de la CMF e incluso de todos los proyectos nuevos que hemos presentado que no permite que la Contraloría pueda auditar, lo que dijo la Contralora acá. Entonces, quizás nosotros podríamos presentarlo entre todos los que firmamos, presentar un proyecto de ley para ampliar las atribuciones de la Contraloría, la capacidad de realizar más auditorías, como decía, y fomentar el registro de la UAF de las municipalidades, creo que también es ley. Entonces, ahí también podríamos hacer algo. Eso solamente yo diría, presidente. Gracias. ¿Te sugiere, diputado, que lo incluyamos en el informe? Ya, está bien, me parece razonable. Diputado Romero, diputada Chicardini y diputada Morales. Presidente, yo en términos generales estoy de acuerdo con el informe. Yo también quiero aprovechar de felicitar a su conducción, presidente, en esta comisión investigadora. Ha sido muy proactivo y creo que trató de buscar por todos lados la posibilidad de tener información para arribar un buen informe. Sin embargo, de este informe tengo 3 observaciones, presidente, que yo quisiera conversarla con el resto de los parlamentarios, que me parece que habría que atenderla. El primer tema es el Consejo de la Magistratura. La verdad es que el único antecedente que existe del Consejo de Magistratura fue un proyecto que presentó la Convención Constitucional en el fracasado plebiscito del 4 de septiembre, ¿ya? Que contenía elementos que a mi juicio hay que analizarlos mejor, porque incorporaba componentes que no son propios del Poder Judicial, como por ejemplo un tema de cuoteos políticos para la conformación de este Consejo. De manera tal de que yo no estoy tan seguro, y quiero ser bien claro, siempre he sido partidario de la generación del Poder Judicial de manera independiente y no, por ejemplo, por votación popular. Pero cada día, y esto se lo he dicho a varios magistrados, las resoluciones nos están dando la razón que de repente deberían estar mucho más cercanos a lo que quiere la gente, digamos, y en ese sentido la posibilidad que eventualmente se establezca la elección popular de los jueces no es algo tan lejano y que vaya a tener o gozar de cierta popularidad. Pero creo, presidente, que en ese punto en particular, que es el punto número
el número 4, yo creo que en términos generales hasta donde dice antecedentes está súper bien recogido lo que nosotros, yo creo que podemos hablar acá. O sea, que necesitamos establecer una institucionalidad que garantice la independencia y la designación de estos magistrados, evitando el besamano o alguna persona conocida en el Ministerio de Justicia, todo eso. Pero dar como por sentado que este Consejo de la Magistratura es el camino, yo ahí le pediría, presidente, por lo menos en el caso mío, no estaría en condiciones de aprobar eso en particular, sino que la idea general, ¿ya? El segundo tema que también quisiera hacerles presente a los integrantes de esta comisión es lo que dice en relación con la colegiatura obligatoria. Mire, el Colegio de Abogados, desde que yo estaba en primer año, de hecho, probablemente muchos de los que son abogados acá también lo podrán recordar, ha sido una aspiración del Colegio de Abogados, ¿ya? Y a mí me parece que es un tanto peligrosa, preocupante a lo menos. ¿Por qué? Porque claro, el Colegio de Abogados se genera por los profesionales del mismo círculo, pero ¿quién controla el Colegio de Abogados? ¿Quién controla que efectivamente los fallos del Colegio de Abogados se ajusten a la ética o se ajusten a algún criterio estrictamente técnico? ¿Cómo se genera este Colegio de Abogados? No tiene ningún control jurisdiccional y se afectan derechos fundamentales. Por ejemplo, perder el título significa afectar el derecho a propiedad de las personas que obtuvieron ese título cumpliendo los requisitos curriculares y rindiendo los exámenes y ejerciendo la profesión. ¿Podría llegar a alguien, alguna organización, y arrebatarte el título por un tema ético? A mí me parece que a lo menos es discutible, ¿ya? Yo, de esta parte de la colegiatura obligatoria, a mí me parece que es complejo. Independientemente de que sí se le pudiera dotar de, o ver alguna alternativa de que cómo el Colegio de Abogados puede tener mayor injerencia respecto de hacer recomendaciones a la Corte Suprema. Y ahí es donde yo haría una propuesta, presidente, en el sentido de que si se pretendiera eventualmente establecer que los colegios profesionales en todo orden de cosas, estamos hablando colegio médico, colegio periodista, colegio ingeniero, o sea, todos estos colegios van a ser eventualmente tribunales éticos que podrían quitarle el título profesional a uno de sus afiliados o incluso a quien no quiera estar afiliado a él. Y esto es bien contradictorio o atenta bastante contra nuestra Constitución, porque para afiliarse a un colegio es voluntario, ¿ya? Y el derecho a propiedad es bastante absoluto en este sentido. O sea, ¿cómo va a llegar alguien de afuera que no sea un tribunal a quitarte el título? Que al menos tiene que haber un control jurisdiccional. O sea, es imposible, creo yo, presidente, que nosotros podamos recomendar la creación de un tribunal especial al margen del Poder Judicial que afecte derechos constitucionales. Y respecto al tema del secreto bancario, presidente, yo aquí, bueno, nosotros tenemos una diferencia bien marcada con el tema del secreto bancario porque el levantamiento del secreto bancario existe. Y se aplica en Chile bastante bien. De hecho, la semana pasada hubo una publicación en el Diario Financiero, que si quieres la puedo compartir con los integrantes de esta comisión, que informa que desde que se crearon los tribunales tributarios aduaneros lo han pedido 4 veces. Y de las 4 veces, nunca les han dicho que no. Y en el resto de los casos, porque hay muchísimas fiscalizaciones que se han hecho, nunca ha sido necesario solicitarlo de esta manera. Yo creo que podemos avanzar estableciendo más obligaciones a quienes están obligados a entregar la información que dice que es solicitada por la UAF, que es solicitada por el Servicio de Impuesto Interno, que es solicitada, porque además hay un tema presidente, que hoy día las personas, los contribuyentes que se les solicita mucho voluntariamente, aparentemente entregan esta información, porque no me parece razonable que en 13 años 4 veces hayan pedido esto. O sea, si fuera un problema tan tremendo, esto ya habría reventado por algún lado. Efectivamente, creo que la afectación de derechos constitucionales tiene que tener un control jurisdiccional y ese para mí es el principio. Presidente, y con respecto a un comentario que hacía el diputado Mellado, que tiene toda la razón y que me parece que va en la línea de lo que tienen que ser las conclusiones de la comisión investigadora, solamente poner una nota de alerta en el sentido de que hay muchos de estos proyectos que entregan atribuciones a organismos públicos y podemos caer en algún tipo de inconstitucionalidad. Tal vez el matiz en que aquellos proyectos de ley que requieran iniciativa o patrocinio de los ejecutivos, nosotros eventualmente quedar con un compromiso de que vamos a trabajarlos en conjunto y encantado para presentar como propuesta a las Express y que puedan ellos patrocinar estos proyectos que a nuestro juicio puedan ser enriquecedores para evitar nuevamente hechos tan graves como los que fueron investigados por esta comisión. Gracias, presidente. Diputada Morales. Gracias, presidente. Primero, sumarme a las felicitaciones por la conducción y por el trabajo colaborativo que hicimos los diputados y diputadas que firmamos este informe.
y agradecerle también a los asesores y asesoras que pasaron gran parte de su tiempo los últimos días para llegar a este informe. Sobre los puntos que se han tratado acá, quisiera solicitar, si es posible, que en cuanto al tema de la carga laboral de los fiscales, se tome o se deje constancia en el informe, que entiendo que el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público ya entró por el Senado, si no me equivoco, hace unos meses atrás, presentado por este gobierno. Así que, si es posible, pudiésemos aclarar esa información e incluirlo también dentro del informe. Dado que ya existe un proyecto de ley, yo sugeriría que dentro del informe señalemos que estamos de acuerdo con que se tramita dicho proyecto, más allá que nos llegará en su oportunidad el proyecto a la Cámara y ahí podremos revisarlo en detalle. En cuanto al Consejo de la Magistratura, esa es una propuesta que se ha discutido latamente en nuestro país. No solo dentro del marco de lo que fue el primer proceso constituyente, sino que esta es una discusión académica, jurídica, judicial, que lleva bastantes años y que, por supuesto, creo que es necesario incluirla dentro de las conclusiones, y me parece que la forma en que está incluida es bastante amplia, no establece ningún detalle sobre el cual podríamos tener diferencias. Por supuesto que debemos tener diferencias o no vamos a llegar en el marco de esta comisión a una discusión tan al detalle sobre cuáles son las atribuciones, cuál es la conformación, pero creo que la idea general de independizar o liberar de las actividades administrativas a la Corte Suprema es algo que todos compartimos, y llamémoslo Consejo de la Magistratura o pongámosle u otro organismo con las mismas atribuciones, pero creo que es algo que no podemos dejar de lado, sobre todo habiendo escuchado las presentaciones acá del Colegio de Abogados y otros abogados y otros invitados que nos señalaron la necesidad de contar con un órgano como este. En cuanto al secreto bancario, la verdad es que no conocía ese número de solicitudes, que se ven bastante pocas, que señala el diputado Romero por su intermedio, pero yo de eso no me atrevería a concluir necesariamente que es porque es innecesario, sino que también uno podría concluir de que es tan pequeño o acotado las causales para solicitar el secreto bancario, que por eso no se utiliza más masivamente. Y por eso me imagino que dentro del proyecto de ley de pacto fiscal que aprobamos hace un tiempo atrás estaba una indicaciones y artículos, una propuesta para lograr ampliar ese secreto bancario, que lamentablemente no logró los votos en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Así que yo sugeriría mantener esa sugerencia dentro de nuestro informe, y quizás incluso hacer referencia a el pacto fiscal que votamos hace un mes atrás y que lamentablemente no logró tener todos los votos para avanzar en el Parlamento, pero me imagino que va a ser un buen antecedente, considerando que el pacto fiscal ahora está siendo discutido por el Senado. Y finalmente, en cuanto al Colegio de Abogados, y las dudas o sugerencias que señala acá el diputado Romero por su intermedio, presidente, a ver, el Colegio de Abogados, primero, no es desconocido la forma en que se eligen sus autoridades o su mesa. El Colegio de Abogados tiene un estatuto interno en el que se adoptan y en el que se elige su directiva a través de un proceso democrático. Entonces, esto no, por lo mismo, no creo que sea discutible. O sea, se podría mejorar quizás ese proceso democrático, capaz no participa tanta gente o tantos abogados o abogadas, pero el principio de elegir a su mesa a través de la democracia a mí me parece que es el correcto. Y finalmente, en cuanto a la necesidad de fortalecer el control ético que tiene el Colegio de Abogados, yo creo que, confiando en que es un órgano que se elige a sí mismo de forma democrática, y que además entiendo que la propuesta que nos propusieron acá era que eso siempre tuviese un control jurisdiccional posterior, yo creo que eso elimina cualquier manto de duda que se pueda poner sobre las decisiones que toma el Colegio de Abogados. Sin duda, si avanzamos en esa línea en el Congreso, podremos discutir en mayor detalle cómo asegurar la debida independencia que tiene que tener un órgano que haga ese control ético, pero en ningún caso yo estaría por eliminar una sugerencia como esa dentro del informe. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Morales. Diputado Soto. Gracias, presidente. Compartir el tenor del informe, que además suscribo. Creo en términos generales que va en la línea correcta en términos de recoger las recomendaciones a partir de la información entregada por los distintos invitados que tuvo el trabajo de esta comisión investigadora.
para fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de este tipo de delitos y procedimientos, para cerrar las brechas, para que a futuro tengamos un sistema mucho más robusto y menos permeable a actos de corrupción o reñidos con la ley y con la ética. Y también a los cambios normativos que se plantean desde esa perspectiva en distintos cuerpos legales que nos rigen actualmente. Creo que para eso es importante que tengamos una colaboración con el Ejecutivo a través del Ministerio y Secretaría General de Gobierno, porque sin duda de estas recomendaciones pueden surgir una serie de iniciativas legales o de reforma constitucional, como se ha señalado, que requieren ese impulso y esa coordinación también para que puedan eventualmente transformarse en realidad. Respecto del tema del Consejo de Magistratura, creo que hay que mirarlo un poquito más ampliamente, no solamente respecto de los traumas que tenemos a propósito de los 2 procesos constitucionales fallidos en nuestro país, sino que ver la experiencia mundial y ver el debate académico respecto de esta materia que se ha producido durante varios años en Chile y en el mundo. No se trata de la única experiencia aquella fracasada, como señaló el diputado Romero, sino que uno puede mirar la experiencia de Francia, de Italia, de España, por mencionar algunos países del primer mundo, o de Ecuador, Perú y Argentina, por mencionar algunos de nuestro continente, donde la verdad que para efectos prácticos la separación de lo administrativo de lo judicial es algo absolutamente recomendable. Y por lo tanto la recomendación desde esa perspectiva me parece bien, y me parece prudente que se plantea en términos generales, porque hay muchas formas técnicas en el detalle bajo las cuales eso se puede materializar. Y ahí hay un sinnúmero de proyectos de ley incluso que muchos parlamentarios hemos presentado en esta materia, y habría que hacer un trabajo respecto de ver cuál es la mejor fórmula en concreto para poder avanzar en esa dirección. De hecho, hace poco se inició una conversación, un grupo de parlamentarios que presentaron una iniciativa en esa línea, liderados por la diputada Musante, que el ministro Cordero, ministro de Justicia, recogió de muy buena manera, y se está conversando también incluso con los ministros de la Corte Suprema y con la academia para ver cómo se encamina esa conversación. Por lo tanto, eso yo creo que hay que despolitizarlo respecto de la contingencia interna y tratar de verlo desde una perspectiva más bien técnica y de las recomendaciones académicas y también en virtud de la experiencia comparada. Lo relevante, creo yo, y para eso sí puede colaborar una figura como esta en la medida que se haga bien, que se diseñe y que se ejecute bien, es tratar de hacer lo más impermeable posible al Poder Judicial respecto de influencias políticas y económicas, ¿no? Mantenerlo lo más separado posible del resto de las funciones del Estado. Yo creo que eso es lo que garantiza la autonomía, la independencia, la imparcialidad, y es lo que buscamos, cosa que hoy día está garantizada, pero con hechos particulares como los que estamos conociendo, ¿verdad? Particularmente respecto de este caso del señor Hermosilla, el caso Audio, ¿verdad? Se ponen en cuestionamiento, y por lo tanto hay que avanzar a robustecerlo aún más. Yo no creo, presidente, respondiendo por su intermedio al diputado Romero, que sea bueno que ni en Chile ni en ningún país pasemos tan drásticamente de un extremo a otro, ¿ya? Y esto lo estamos viendo lamentablemente en muchas materias en el debate público, ¿no? Pasar desde una acción política contraria a las policías hace un par de años a sacar competencia de la justicia civil y llevarla a la justicia militar en pocos años, o pasar de tener, ¿verdad?, un poder judicial autónomo, con algunos casos de cuestionamiento que nos invitan a mejorar y robustecer el sistema, a, por ejemplo, un planteamiento de elección popular de jueces. Es decir, yo creo que eso no genera, diputado Romero, una condición de estabilidad ni institucional ni de ningún otro tipo. Yo creo que hay que más bien avanzar por el camino más razonable del medio.
Y yo creo que esta comisión nos invita un poco a eso. Respecto de la labor del Colegio de Abogados, yo comparto y hago propio también los planteamientos que se nos hizo por parte de su directiva respecto de la debilidad hoy día de la colegiatura y la debilidad también institucional y legal y reglamentaria respecto del rol que cumplen en la sociedad este tipo de cuerpos intermedios, sobre todo a propósito también de la crítica que el propio ministro Cordero hizo en esta comisión respecto de la falta de fuerza que tiene en nuestro país, ¿verdad?, la condena o la fiscalización de parte de los pares, ¿no? Yo creo que eso, dentro de una sociedad que funciona bien, debe ser algo mucho más fuerte, y creo que lo que se plantea va justamente en la línea de fortalecer este tipo de organizaciones intermedias, tanto en su conformación como en su afiliación, como también en lo que pueden hacer para fiscalizar y para excluir a aquellos que actúan fuera o al margen de la ley o de los comportamientos éticos que se esperan. Eso, presidente. Gracias. Gracias. Diputada Chicardini. Sí, gracias, presidente. Presidente, mire, con respecto al Consejo, yo creo que si hay algo que se discutió latamente en esta comisión investigadora, eran también estas variables de opacidad que efectivamente genera pocas garantías, incertidumbre, suspicacia, la duda, si es que al final del día es correcto o no de cómo hoy día se hacen las designaciones de los fiscales. Yo creo que es un tema que efectivamente yo recojo las intervenciones de mis colegas parlamentarios, pero también no perdamos el foco que esta es una comisión investigadora que también tiene un pronunciamiento político. Ahora, otra cosa es que si es que estas propuestas o recomendaciones se acogen finalmente por parte del gobierno de turno. Yo creo que es un punto político que no debiésemos dejar pasar porque tenemos una debilidad en el sistema y más bien es un problema estructural. Y eso nos da pie para abrir un debate democrático en el Congreso, donde hay distintas miradas, pero una de las cuestiones que sin duda estaba como un denominador por parte de todos los que vinieron a exponer, es que tenemos que ir acercándonos a las distintas exigencias y estándares a nivel mundial. Y hay otros países que llevan años, ¿no es cierto?, con esta independencia del Poder Judicial, con la eficacia de la prestación del servicio judicial, ¿no es cierto?, con respecto a las designaciones de los fiscales, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema que debiésemos tenerlo presente en este informe y que sea parte del debate que dé el Congreso finalmente. Con respecto a lo que es el levantar el secreto bancario, mire, este es un tema que ya ha sido parte del debate público, no solo en esta arista en particular, sino que incluso vamos un poco más allá con respecto a cómo combatimos el crimen organizado, el narcotráfico sobre todo, cuando hay lavado de dinero. O sea, yo creo que esta es una oportunidad que esta comisión investigadora nos da para poder seguir fortaleciendo la necesidad de discutir este proyecto de ley que se encuentra en el Senado. Creo que nosotros no debiésemos sacarlo del informe. Y por último, con respecto al Colegio de Abogados,
Mire, yo me acuerdo perfectamente que incluso los representantes del Colegio de Abogados decían de que era importante que exista una obligación a ser parte de este grupo colegiado en el que también hay sanciones éticas, donde me recuerdo que daban un ejemplo de cuáles eran también algunos casos en que se han ido haciendo sanciones que no son menores. Yo creo que acá las exigencias de la probidad y transparencia por el buen ejercicio, ¿no es cierto?, de esta profesión no es menor, porque también le podemos cambiar la vida a una persona, ya sea víctima o victimario. Yo me recuerdo muy bien que había terminado en la cárcel una persona inocente. O sea, no es menor cuando se desempeña, yo no soy abogado, pero cuando se desempeña una labor tan importante, y concuerdo con lo que dice el diputado Romero, claro, un abogado, un médico, pero bueno, yo creo que es parte del debate y creo que este informe genera una recomendación que nos permite a lo menos abrir esa discusión. Yo creo que lo que decía el Colegio de Abogados no es menor, porque finalmente ellos instalan en esta comisión investigadora que hay un vacío, hay fragilidades en el sistema y que también es una instancia en el que pudiese haber mayor rigurosidad y garantías. Y por último, presidente, claro, el diputado Mellado, y por eso yo había pedido la palabra, después ya me puse más creativa y aproveché de decir algunas otras cosas, pero sí creo que es importante que se levante de esta comisión, los que han sido miembros justamente de esta comisión investigadora, una propuesta robusta en términos de proyectos de ley. Pero es verdad lo que dice por su intermedio también el diputado Romero, que muchas de estas, porque estamos ampliando competencias, facultades, son resorte del Ejecutivo. Pero no hay peor trámite que el que no se hace. Entonces, lo que sugiero, y más bien más allá de la votación que se va a dar con estas conclusiones y recomendaciones de este informe, es que también podamos adoptar un compromiso en el que se quiera sumar, por cierto, de poder hacer una batería, ¿no es cierto?, de propuestas legislativas y que sean entregadas al Ejecutivo y que nazca justamente de esta comisión investigadora. Yo creo que no es malo y apoyo la moción que hace el diputado Mellado. Es más, la suscribo. Eso, presidente. Gracias, diputada Chicardini. ¿Más palabras? Bueno, tenemos, pareciera, un amplio consenso respecto del informe. Solo tendríamos que zanjar respecto de los reparos que ha hecho el diputado Romero en tres materias, fundamentalmente, parcialmente en la materia respecto de la reforma al sistema judicial, al nombramiento de jueces, fundamentalmente lo que dice referencia a este Consejo de la Magistratura, respecto del Colegio de Abogados y la tuición respecto de la profesión y respecto del secreto bancario. Yo quiero preguntarles al secretario, porque entiendo que me comentaba tener algunas fórmulas para poder aprobar La propuesta de votación sería la siguiente, presidente, si me lo permite. Como usted señaló, el diputado Romero hizo tres observaciones. Uno al punto 4 de la parte conclusiva del informe, o sea, está en contra de lo que sigue después del punto seguido, se sugiere hasta el final. Y el punto 5 respecto a la colegiatura obligatoria de los colegios profesionales. ¿En qué lugar está? El mismo 5, el 5 completo. Sí. Sí, diputado Romero, adelante. Presidente, sí, solamente para aclarar a la Secretaría, los dos puntos son complejos. Primero, la colegiatura obligatoria, y el segundo punto, dentro del 5, habla de una revisión de una regulación para implementar una jurisdicción universal de tribunales éticos. Claro, porque la diputada
Morales, por su intermedio, presidente, como que hacía entender que existía un control jurisdiccional de esa resolución, y no, la sugerencia no contiene eso. Es una jurisdicción universal de los colegios, no pasa por tribunales. Ese es mi planteamiento. La propuesta de votación sería la siguiente. Se puede votar en conjunto, como bloque, toda la parte de las conclusiones y proposiciones y dejar la prevención que usted está señalando en este momento. Claro, pero de manera que no votar en contra, porque el texto o que se abstenga, o bien una prevención simplemente. Sí, que quede en acta que efectivamente usted estaba porque en contra de esos el informe 3 puntos. está bastante bien redactado y está como bloque muy bien. Ahora, en cuanto a la colegiatura obligatoria en los colegios, recuerde usted, señor diputado, que hay la tutela judicial está siempre presente, de manera que cualquier arbitrariedad que puedan cometer estos órganos intermedios, por ejemplo, la cancelación del título de dominio, tiene el derecho usted a apelar de esa resolución que estime arbitraria. Entonces, ¿se somete a votación el proyecto? Sí, yo no sé si está de acuerdo de hacerlo con esa salvedad, diputado Romero. Sí, para que quede en acta que, perfecto. que el Le hacemos la diputado prevención, entonces, tiene que usted rechazo está a estos puntos. Don Boris Barrera, don Juan Carlos Beltrán. A favor, señor secretario. Doña Javiera Morales. Don el señor Bernales. A favor. Doña Karen Medina. A favor. Don Miguel Mellado. Doña Francesca Muñoz. Doña Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Don Agustín Romero. A favor, presidente, con las salvedades prevención. que he hecho para los puntos 4, 5 y 12 del informe. 4, 5 y 12. 4, secretario. 5 y 12. Gracias. 4, 5 y 12. Don Raúl Soto. A favor. Don Joaquín Lavín. Doña Flor Weiss. Y el presidente don Daniel Manucheri. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el informe, presidente. El diputado informante. Don Daniel Manucheri, presidente. Acordado, entonces. Gracias por... Y listo, estamos. Bueno, solo para finalizar, agradecerle a todos los miembros. Esta ha sido una comisión investigadora que ha sido de mucha utilidad, creo yo, para la investigación de este caso. Ha permitido mantener vigente el caso y poder tener importantes antecedentes. Yo creo que es importante que además ha sido afrontado con mucha cohesión y unidad por parte transversal del mundo político y de los parlamentarios, cosa que no es muy usual, y yo creo que eso es relevante. Creo que el hecho de que esta comisión llegase a la conclusión de que son evidentes las faltas a la probidad del señor Hermosilla y que por lo demás su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones que son fundamentales para nuestra República, como la Policía de Investigaciones, los Tribunales de Justicia y el propio Servicio de Impuestos Internos. El señor Hermosilla, nosotros hemos visto en esta comisión que es evidente que ha generado redes de corrupción y tráfico de influencia que han afectado a nuestras instituciones. Por lo tanto, los antecedentes también serán remitidos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado. Nosotros además adicionalmente somos querellantes en este caso. Hoy día fuimos ratificados como querellantes porque inicialmente se había puesto en cuestión esta situación por parte de los tribunales en el sentido de que se decía que no era un tema de interés público y claramente es un tema de interés público. Nosotros esperamos que esta comisión también permita sus antecedentes robustecer nuestra legislación, donde tenemos enormes vacíos que han permitido justamente que personas como el señor Hermosilla
puedan actuar en nuestras instituciones, intervenir con estos tentáculos que generan. Esperamos que además la justicia investigue a fondo este caso. Es evidente que se tiene que formalizar al señor Hermosilla, esperamos que se avance en esto y que este caso no quede en impunidad, porque aquí están en juego nuestras instituciones del país y la credibilidad. La gente espera que estos casos no terminen en clases de ética o que pasen al olvido. La gente espera que casos como el caso del señor Hermosilla terminen con los involucrados tras las rejas. Muchas gracias a todos. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.